La Declaración Universal de los Derechos Humanos se constituye en el instrumento internacional más importante para los Estados, en razón a que en ella se universaliza el reconocimiento de que el ser humano está dotado de una serie de derechos por el solo hecho de su existencia. La Declaración establece que toda persona tiene todos los derechos y libertades reconocidos sin distinción alguna. Los derechos humanos son un elemento esencial en todos los aspectos de la vida. Y los archivos son una pieza fundamental para evidenciar las demandas de los ciudadanos en relación con la exigencia de sus derechos, así como las violaciones a los mismos. Por ello, es importante hacer mención a la Declaración Universal sobre los Archivos, adoptada por la UNESCO, la cual establece que los archivos custodian decisiones, actuaciones y memoria, que los archivos conservan un patrimonio único e irreemplazable que se transmite de generación en generación, que los documentos son gestionados en los archivos desde su origen para preservar su valor y su significado. Los documentos son fuente fiable de información que garantizan la seguridad y la transparencia de las actuaciones administrativas y que juegan un papel esencial en el desarrollo de las sociedades, contribuyendo a la constitución y salvaguarda de la memoria individual y colectiva. El libre acceso a los archivos enriquece nuestro conocimiento de la sociedad y promueve la democracia, protege los derechos de los ciudadanos y mejora la calidad de vida. Esta definición nos permite reconocer y entender la importancia estratégica que tienen los archivos para los ciudadanos y las ciudadanas. El debate sobre los archivos derivados de las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario sobre justicia transicional y construcción de paz empieza a ser incorporado en la agenda de los archivistas a mediados de los 90, y esto se da en el marco de las transformaciones políticas como consecuencia de la disolución de la Unión Soviética en Europa, por ejemplo, o la demolición de regímenes políticos represivos como las dictaduras en América Latina. En este contexto, los archivos cobran especial relevancia, adquiriendo un gran protagonismo a ser vistos como fundamentales para reivindicar la memoria, el derecho a conocer la verdad sobre lo ocurrido. Se destaca igualmente la contribución a la realización de la justicia, contribuyendo a la identificación de responsabilidades, así como a la identificación de los daños ocasionados en las víctimas de estas violaciones y el derecho que tienen a ser compensadas. Estos contextos hicieron evidente la necesidad de adoptar políticas de gestión, protección, preservación y acceso a estos fondos documentales. A nivel internacional y nacional hay todo un marco importante que regula lo referente a los archivos de derechos humanos. Importante destacar los principios internacionales de lucha contra la impunidad de Naciones Unidas y su contribución en relación con el reconocimiento del valor de los archivos derivados de las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. En el desarrollo de estos principios encontramos el gran aporte del relator Joinet, quien en su informe proclama como derecho colectivo el derecho a saber, entendiendo por tal no solo como el derecho individual que toda víctima o sus familias tienen a conocer lo que ocurrió con ellas, que sería el siempre derecho a la verdad, sino que además el derecho a saber, según Joinet, es también un derecho colectivo que plantea sus raíces en la historia para evitar que puedan reproducirse en el futuro violaciones. Implica tanto el derecho inalienable a la verdad, consagrado en el principio 1, como el deber de recordar, que sería el principio 2, y que le incumbe al Estado a fin de protegerse contra las tergiversaciones de la historia que llevan, por ejemplo, a prácticas revisionistas o negacionistas de la violencia. Los principios concretos sobre los archivos son: principio 13, medidas de preservación de los archivos, donde establece que se deberán adoptar medidas técnicas y sanciones penales para impedir la sustracción, destrucción, la disminución o la falsificación de los archivos. Principio 14, medidas para facilitar la consulta de los archivos. Se deberá facilitar la consulta de los archivos de interés de las víctimas, de sus allegados, para hacer valer sus derechos, también el derecho de los acusados para poder ejercer su defensa. Principio 15, cooperación de los servicios de archivo con los tribunales y las comisiones extrajudiciales de investigación. Principio 16, medidas específicas relativas a los archivos de carácter nominativo, archivos que contengan información que permita, de la manera que sea, directa o indirectamente, identificar a las personas a las que esto se refiere.
Es importante citar también el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA en relación con el debate sobre archivos y derechos humanos. Podemos citar entonces la recomendación dada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los estados en 1998 a listarlos a que adopten las medidas legislativas y de otra naturaleza que sean necesarias para hacer efectivo el derecho de libre acceso a la información existente en los archivos y documentos en poder del Estado, particularmente en los casos de las investigaciones tendientes al establecimiento de la responsabilidad por crímenes internacionales y graves violaciones a los derechos humanos. La justicia transicional y los archivos. Los procesos de justicia transicional en el mundo buscan superar episodios de violencia generalizada que han desencadenado violaciones sistemáticas a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. La experiencia derivada de procesos de transición realizados en Europa, África, Latinoamérica, dejaron en evidencia, como lo hemos dicho, la necesidad de desarrollar políticas públicas orientadas a la preservación, gestión y el acceso a los archivos producidos en dichos contextos. En tanto, los archivos se constituyen en principales testimonios de lo ocurrido, además de ser reconocidos como una garantía para que las víctimas y las comunidades puedan acceder a la información sobre los hechos ocurridos, sus causas, sus responsables, los daños ocasionados y los procesos de resistencia de las víctimas. En Colombia, el marco normativo sobre el que se han desarrollado los procesos de justicia transicional lo encontramos en primer lugar en la Ley 975, que es el primer antecedente sobre estos procesos en Colombia, 975 del 2005, que fue una ley para facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva en la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Encontramos también la Ley 1424 del 2010, por medio de la cual adoptan disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley y se conceden beneficios jurídicos por la contribución a la verdad. La Ley 1448 de 2011, donde se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Y tenemos el Acto Legislativo 01, mediante el cual se adopta todo lo desarrollado a partir del proceso de paz con las FARC. Justicia transicional y archivos en Colombia. Encontramos dos marcos muy importantes, la Ley 975 del 2005 y la Ley 1448 del 2011. En la Ley 975 tenemos el capítulo 10 sobre la conservación de archivos, en el marco del cual se plantean aspectos sobre el principio del deber de memoria, las medidas de preservación de archivos y las garantías para el acceso a los archivos. Y en la Ley 1448 tenemos el capítulo 9 sobre las medidas de satisfacción y reparación simbólica, en el marco del cual se plantean aspectos sobre deber de memoria, el derecho a saber y el deber de recordar y acciones de memoria a partir de la conformación de un programa de derechos humanos y memoria histórica. ¿Qué son los archivos sobre violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en Colombia? Pues nuestros referentes los encontramos en el Decreto 103 de 2015 y el Decreto 1080 de 2015. El artículo 50 establece documentos y archivos de derechos humanos, donde dice que los archivos de derechos humanos corresponden a documentos que en sentido amplio se refieren a violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Los archivos de derechos humanos deben ser objeto de las medidas de preservación, protección y acceso definidas en el marco internacional de los derechos humanos, la jurisprudencia, la legislación interna, y en particular el inciso final del artículo 21 de la Ley 1712 de 2014 sobre transparencia y acceso a la información. Señala esta norma que para la identificación de los documentos de derechos humanos se tendrán en cuenta aquellos documentos producidos por entidades del Estado con funciones en derechos humanos y de derecho internacional humanitario, documentos producidos por las víctimas y sus organizaciones, documentos e informes académicos y de investigación relativos también a temas de derechos humanos, derecho internacional humanitario, construcción de paz, documentos de entidades privadas o entidades privadas con funciones públicas en esta misma temática. Artículo 44 de la Ley 1448 de 2011, el cual dispuso la creación e implementación de un programa de derechos humanos y memoria histórica, y el decreto reglamentario, el 1084, estableció que uno de los componentes de dicho programa sería el protocolo de gestión documental de los archivos referidos a las graves y manifiestas violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario ocurridas en el marco del conflicto armado interno. Esta labor fue asignada al Centro de Memoria Histórica y al Archivo General de la Nación, y en cumplimiento de la misma adoptaron la Resolución 031 de 2017, mediante la cual se expide y adopta el protocolo de gestión documental.
Este protocolo reconoce la importancia de los archivos como instrumentos de lucha contra la impunidad y la garantía de los derechos de las víctimas, así como los riesgos de destrucción, adulteración o suplantación que estos enfrentan. En sintonía con lo anterior, en este instrumento se definen los lineamientos que se deben cumplir para garantizar la protección, la valoración, el uso y acceso a estos archivos, atendiendo las medidas específicas en cada una de las etapas de la gestión documental, tales como la planeación, la producción, la recepción, la gestión, el trámite, organización, preservación, transferencias, todo esto de conformidad con lo regulado en la Ley 594 del 2000. En la Unidad para las Víctimas hemos avanzado en la incorporación de dichos lineamientos en los instrumentos archivísticos y demás documentos técnicos que se han desarrollado y sobre los cuales se sustenta la gestión documental en la entidad.